Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué lindo tenerlos un jueves más. Hoy estamos a mitad de marzo del 2021 y qué bueno que podamos tener este espacio. Siempre les comento que es un espacio participativo. Aunque yo lleve, digamos, sea que estoy hablando, anímese a participar también ahí en el chat y hacer sus preguntas. Siempre se vale no estar de acuerdo. Siempre digo que cuando hablamos nosotros tenemos que tener un criterio para decir por qué sí o por qué no. Así que anímese, por favor, a participar. Y hoy el tema tiene que ver con el perdón. El perdón es un temita medio incómodo porque hay dos puntos de vista. Una es cuando yo he fallado y tengo que pedir perdón, y otro es cuando alguien ha fallado contra mí y debo de perdonar. Hoy quiero enfocarme en la segunda, cuando alguien ha fallado en contra de mí y debo de perdonar. Así que vamos a arrancar. Y yo me imagino que si hiciera la pregunta, ¿cuántos de ustedes han sufrido alguna ingratitud o algo por el estilo de parte de alguien? Posiblemente todos digamos yo he estado en esa situación en la cual alguien me ha lastimado y he tenido que obligarme a perdonar. Entonces yo quisiera que pudiéramos platicar. Una de las cosas que la gente puso en el meme que puse ayer es que de que es complicado y para algunos decía, inclusive usaban la expresión talón de Aquiles, el asunto del perdón. Y yo quiero que platiquemos porque mientras estuve estudiando me doy cuenta que el tema del perdón no es, pero ni de cerca, un tema complicado. Es un tema extremadamente sencillo. Lo que sí pasa es que es un tema extremadamente sentimental, es un tema extremadamente emocional. Así que yo quisiera que pudiéramos y que platiquemos juntos. A ver, te saludo por ahí. Luz Elena, buenas noches. Katy y May, buenas noches. Ana Lu Lizano, buenas noches. Daniela Mayorga, Dani, saludos. André, Gabriela, Isa, buenas noches. Don Omar Gómez, buenas noches. Y la familia Steel, buenas noches a todos. Ahí está ya, buenas noches también. Arranquemos hablando del perdón. Vean, empecemos definiendo algunos puntos. A los que están conectándose recién dije que el tema del perdón no es un tema es complicado, pero en lo absoluto es un tema extremadamente claro y extremadamente simple de entender. La complicación viene porque es algo muy emocional en nuestras vidas. No podemos quitar de pronto la parte emocional de lo que vivimos a nivel del perdón, y eso es lo que lo hace complicado. Entonces, quiero arrancar diciendo que el perdonar es una de las principales características que tiene el cristiano. Hay muchas. Creo que la principal es Juan 13, cuando dice que en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Esa, digamos que es la principal característica que pueda tener un cristiano, pero después vienen otras muy fundamentales. Podemos decir que va a una iglesia, o podemos decir que ayuda a la gente, o podemos decir, qué sé yo, qué podemos decir, pero una de las centrales tiene que ver con el asunto de perdón. Y es tan cristiana esta característica que tenemos que entender que está inclusive definida dentro del ADN del cristianismo. Ahora, ¿por qué digo que es tan propia del cristiano? Bueno, porque es por definición, es una fe, la fe del cristianismo, es una fe que renuncia a la búsqueda de los placeres y los deseos personales en pro de la búsqueda de la voluntad de Dios. Si pudiera definir de alguna manera el cristianismo, esa es una definición. Es una fe que renuncia a la búsqueda de los placeres personales en pro de la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, si a alguien de pronto le parece que el cristianismo sería algo para ver qué obtengo yo, estoy sacando de la ecuación la vida eterna, pero por lo menos aquí en esta tierra me daré cuenta que no es un buen negocio, porque aquí es todo lo contrario, es una renuncia constante. Por eso es que, al menos yo como cristiano, lucho tanto con los conceptos de teología de la prosperidad, de que no se saben eso, que dice que como somos cristianos, como somos hijos de Dios, Dios nos va a prosperar, ese va a ser el sinónimo de su bendición, la prosperidad financiera y material. Lucho con eso porque esa no es la definición de cristianismo, si la entiendo como renuncia. La frase podría sonar medio inocente, pero no es tan inocente, acerca de que Dios conceda los anhelos de tu corazón. Ese no está bien definido el concepto cristiano a través de eso. Veía algunos libros y alguna música de que hablaba acerca de pelea por tu bendición. Vamos, cristiano, pelea por tu bendición. Bueno, eso es un montón de pensamientos humanistas centrados obviamente en el ser humano, que lo escuchamos hoy constantemente. Y aunque estoy hablando de esa centralidad del cristianismo, viene amarrado pero extremadamente estrecho de lo que llamamos perdonar. Y quiero explicarles justamente por qué. Entonces, antes de que arranquemos con todo la definición y la discusión, yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o
o algo por el estilo referente a el tema del perdón, si hay algo de que traes de hace algún rato pensando, que tal vez podamos responder, pero anda preparándote para que en un momento pues, puedas poner tu pregunta, si es que hay preguntas, y podamos de alguna manera resolver las inquietudes que vos tengas. Bueno, dijimos entonces que el cristianismo es renuncia. La palabra cristianismo y renuncia van ligadas de la mano. Hay un pasaje que está en Lucas 14, voy a usar hoy pocos pasajes, pero hay un pasaje que está en Lucas 14, no puede ser otro más que Jesucristo, que hablaba de perdón. Él tiene autoridad moral para decir esto. Nosotros somos mensajeros de su mensaje nada más, pero en Lucas 14, 33, Jesús viene hablando acerca de lo que significa seguirlo a Él, lo que implica seguirlo a Él. Y entonces Él escribe, o más bien Lucas escribe acerca de Jesús en Lucas 14, 33, y vean lo que dice la palabra del Señor así, leo para ustedes. Así que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Permítame leerlo otra vez rápidamente. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A mí me parece extremadamente claro, es crudísimo, pero muy claro lo que Jesucristo está hablando. Si ustedes quieren seguirme, si quieren ser mis discípulos, hay un prerequisito para que me puedan seguir. Y ese requisito previo, ese prerequisito, tiene que ver con la renuncia a las cosas. No puedes apegarte a nada. La expresión a todo lo que posee no es únicamente que habla de bienes materiales, aunque el contexto era ese, pero habla de cualquier asunto que diga, ¿qué hay para mí en todo esto? O sea, aparte de la vida eterna, ¿qué hay para mí? Y vamos a darnos cuenta que la manera en la cual nosotros vivimos el cristianismo debería decir, Señor, para mí no hay nada, es hacer tu voluntad. Haciendo tu voluntad en el camino, será imposible no recibir de tus bendiciones y de mucho tipo, pero el objetivo, la meta última del cristiano no es recibir algo a cambio de lo que uno hace por el Señor. Esa es parte de la definición. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y esta renuncia es amplia. Es una renuncia que tenemos, escúchenme bien con esto, hasta a los derechos que tenemos. ¿Escuchó eso? Una renuncia hasta a los derechos que tenemos. Y ya empiezo a meter un poquitito en el concepto del perdón. Déjenme parar sin preguntas. Salguera, buenas noches. Miguel, buenas noches. Sergio y Fran y los chicos, buenas noches. Marcia Flores, un placer, Marcia. Y ahí está Esperanza Villalta, feliz noche a los tres. Sigo entonces. Entonces ahí es donde entra el tema del perdón, el tema de la renuncia. ¿Por qué? Por eso el asunto de perdonar no es simplemente porque di un like para que usted diga, ok, ya me estás convenciendo de esto que tengo que hacer. O escuchaste una predicación, o alguien te animó, te exhortó. Está escrito, señores, señoras, está escrito dentro del ADN del cristianismo. Hace unas semanas predicaba en la expresión cristianismo, la serie cristianismo, y hablaba acerca de ser sal y ser luz. Jesucristo no dijo, pónganse las pilas para que empiecen a ser sal, hagan un esfuerzo para que empiecen a alumbrar como luz. Él estableció claro, ustedes son sal y ustedes son luz. Eso no es para que lo discutamos, ustedes son. El asunto es que lo ejerzan. Igual pasa en el tema del perdón. En el tema del perdón no es como que es algo que yo en el camino de la madurez voy adquiriendo, cada vez puedo perdonar más. No, es que está escrito en el código de ser cristiano. El cristiano, por definición, es una persona que perdona. No es una opción. Si sos creyente, se hace porque se hace. Escúchame esto, si sos creyente, se hace porque se hace. Si no perdonas, tenés que revisar tus creencias y tu fe. Porque entendemos teóricamente que el perdón es una renuncia, el cristianismo es una renuncia. Entonces la pregunta, y la primera que voy a hacer en esta noche es, ¿por qué entonces cuesta tanto perdonar? Si tengo clara la parte teórica, ¿por qué cuesta tanto perdonar? No digo que a todos, pero a algunos nos es más complicado, otros más sencillo, pero ¿por qué cuesta tanto perdonar? Y quisiera leerlos rápidamente, porque ustedes creen que al ser humano, y específicamente en esta noche al cristiano, le es complicado, es una tarea el asunto de perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Quisiera escuchar o leer, unas 4 o 5 respuestas de ustedes. Anímense a participar. ¿Por qué será que al cristiano, entendiendo la teoría que entendemos, es que nos cuesta tanto el perdonar? Dice Carito, por orgullo. Doña Lu, buenas noches. Doña Rosario secunda lo de Caro, por orgullo. Dice Nelson, la primera tendencia es pensar que es una cuestión de orgullo. Fabi y Gaby dicen porque nos han herido. Egoísmo.
Bueno, yo cada una de esas les puedo hacer una pregunta. Yo le puedo preguntar a Fabi, ¿nos han herido? ¿Y qué importa? ¿Qué tiene que ver que nos hayan herido? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Pablo y Mari dice egoísmo. Yo diría egoísmo en qué sentido, Pablo y Mari. Por el sentimiento de dolor, porque no renunciamos a nuestra carne. Dice Nos Camacho, por falta de humildad, que sería básicamente el tema del orgullo. Vean, si empezamos a decir, ¿cómo es que yo tengo tan claro el concepto? ¿Quién de ustedes, si profesa la fe cristiana, quién de ustedes no sabe que fuimos llamados a perdonar? ¿Quién de ustedes no sabe que una característica del cristiano es que tenemos que perdonar? Eso yo creo está en el ABC de lo que hemos aprendido. Fuimos llamados a perdonar. El Padre Nuestro habla acerca de esas cosas. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón siempre está presente. Y podríamos preguntar, ¿por qué entonces? Por falta de humildad, dice Raúl, porque yo no merezco que nadie me haga nada y pretendemos que la gente se gane nuestro perdón. Bueno, podríamos empezar a desmenuzar cada una de esas expresiones, pero tenemos que revisar nuestras creencias. Tenemos que entender que en un mundo extremadamente sensual como el que vivimos, sensual no tiene nada que ver con sexo, sensual tiene que ver con la percepción de nuestros sentidos, donde lo que vale es porque lo siento. Y si me siento o no me siento, me dejo de sentir, eso tiene gran valor. Tenemos que entender que tenemos un fundamento teórico, bíblico, teológico, que nos habla de cómo tiene que ser nuestra fe. Luego va a ser llevada a la práctica, luego va a ser llevada a la parte sensual de sentimientos, pero por definición entendemos cuál es el fundamento. Así que el criterio para saber si lo hago o no lo hago ya deja de ser lo que yo siento o cómo me siento, y es más que es lo que dice el texto bíblico. Si no te parece, es decir, se vale no estar de acuerdo con eso, pero en el cristianismo no, el cristianismo tiene que ver justamente con eso. Entonces entramos a la palabra perdonar. Aquí los participo una vez más a ver si alguno de ustedes se anima. ¿Qué significa? No googleé ni nada por el estilo, simplemente, ¿qué cree usted que significa la palabra perdonar? Para la definición les cuento, no puedo usar la palabra perdonar para definir perdón. Hay que usar otras palabras. ¿Cómo entendemos la expresión perdonar? El verbo perdonar, que otra vez para nadie es nuevo, pero ¿cómo lo entendemos? Dice Andrés Vázquez, no sé si la P es por piedra, si es Andrés Piedra. Andresito, buenas noches. Estoy de acuerdo con vos y en un rato voy a hablar acerca de eso que acabas de escribir, Andresito. ¿Por qué es que, o más bien, qué es lo que significa la palabra perdonar? ¿Cómo la entendemos? En su definición más básica, ¿qué es perdonar? Dice por ahí los bandos rojas, listos, recordar sin dolor, ¿ok? ¿Qué más? Pasar por alto la ofensa, dice Ana Luz Lizano. Una más, ¿alguien que nos quiera ayudar con la palabra perdonar? Dice Erika Garro, soltar, ¿ok? Me parece interesante porque muchas veces dar un regalo, dice Caro Chacón. Amanda Bustos, dejar a un lado los rencores y amar. Yaja dice, es una decisión que muchas veces no sentimos. Pablo y Mari habla de no cobrar lo que se debe y Raúl renunciar al derecho al reclamo. Mira, son expresiones extremadamente positivas, pero muchas veces, como ni siquiera hemos entendido el concepto mismo de perdonar, cuando Dios dijo perdonar, ¿qué es lo que estaba diciendo y qué significaba eso? Entonces nos cuesta un poquitito. Bueno, les cuento rápidamente. En el Nuevo Testamento, para la palabra perdonar, o como se traduce la palabra perdonar, usted se acuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, un griego muy particular que se llamaba griego koiné, y este griego utilizó 4 palabras que luego los traductores tradujeron como perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. Son 4 palabras, no las voy a decir más que una, quiero ilustrar un punto, pero son 4 palabritas que al final definimos o tradujimos como perdonar. Y una de estas, que se usa bastante en el Nuevo Testamento, es la palabra charis. Yo no sé si se pronunciaba así, pero esa es la transliteración, charis. Y cuando los traductores del Nuevo Testamento encontraron la palabra charis, en muchas ocasiones pusieron aquí es perdonar. ¿Y por qué es relevante esta palabra? Porque de esta charis se deriva, o charis, se deriva otra palabra. Y es la palabra charis, o más bien la palabra es caridad. Charis viene de caridad. Y es muy interesante que caridad tiene su origen en charis y perdón.
tiene su origen en charis también. ¿Y qué es caridad? Cuando decimos por caridad, o me dio una caridad, o hizo una caridad, ¿de qué estamos conversando? Estamos hablando de entregarle un regalo a alguien. Estamos hablando de agarrar algo y soltarlo, creo que como decía Erika por ahí. Estamos hablando de dejar ir, decir, aquí tengo algo, pero lo entrego a alguien más. Y esa es una caridad que hacemos para con alguien. Charis, o de charis viene caridad, y de charis viene perdón también. Y el énfasis que se le da, ahora sí, en las 4 palabras que se usan en el Nuevo Testamento, siempre es con el verbo dar, 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 dar. En otras palabras, yo no puedo hablar de perdón si yo no hablo de entregar, de dar algo en particular. En este caso de charis, es entregar una caridad o un regalo particular. Y ahora, qué curioso que dar sea una palabra clave en todo esto. Y no sé si recuerdan qué es lo que decía Jesucristo en Hechos 20:35, pero él decía acerca de más bienaventurado es que, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta palabra, esa expresión que dice a ustedes les hace muy bien, es de gran dicha para ustedes. Es mucho más bienaventurado dar que recibir. Y eso es lo que dice Jesucristo. Y este de dar implica un montón de cosas, pero también implica perdón, porque la palabra charis viene de dar y perdón viene de dar. Entonces, cuando se mira en el idioma, la palabra charis se tradujo como perdón. Entonces, cuando uno dice perdonalo, lo que está diciendo es dale un regalo, dale una caridad. Y ahí entramos ya en problemas porque yo digo, no, es que esta persona no se merece un regalo, por eso no lo entrego, por eso no perdono, porque esta persona no merece mi perdón por lo que me hizo o por cómo me sienta. Eso es indistinto, pero siempre pensamos en eso. Es algo que yo te entregaría que no quiero entregarte. No quiero darte ese regalo, no quiero entregar, no quiero liberar, soltar eso en particular, y entonces simple y llanamente no lo hago y no perdono. Inclusive, de estas charis que les vengo conversando, se deriva otra palabra mucho más conocida para ustedes y para mí, y es la palabra gracias. Charis, ahí viene otras charitas, y viene, palabras latinas, que se derivan y se van haciendo hasta que llegan a esta palabra gracias, gratia, gracias. Y esta viene su origen desde antes de la palabra charis. Entonces, cuando vos a mí me diste algo que no esperas que yo te lo pague, tal vez inclusive pueda pagártelo, pero no esperas que yo te lo pague, y yo digo, bueno, ¿qué te doy para no pagártelo, pero para que sepas que estoy agradecido? Voy a darte una dádiva y te entrego algo. Y por eso que decimos, lo que te entrego al menos es mi palabra, y la palabra es gracias, charis. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sé que no te lo voy a pagar, pero quiero que sepas que hay un contentamiento de parte mía, que reconozco que viene de vos, y te quiero entregar algo, en este caso particular, la palabra gracias. Por eso es de que un papá a su hijo pequeñito, cuando le entregan algo, quiere acostumbrarlo a decir, no es que tengas que pagarle a la persona que te dio algo, pero decirle por lo menos gracias, una forma en la cual dice, estoy reconociendo que me diste algo que yo no merecía, y entonces a la luz de eso, te recompenso de alguna manera, te entrego algo de alguna manera, y en este caso la palabra gracias. Ok, hago una pausa rápida. Dice Miguel González, perdonar, entregar todo lo que nos ha dañado. Dice Pablo y Mari, el perdón es un proceso. En un ratito, Pablo, voy a dar un poquito de eso, así que regálame un momentito y lo conversamos. Misericordia, dice José, recordar sin dolor. Norma Ceciliano, buenas noches. Y doña Luz dice, yo entiendo que si lo perdonan a uno, que sea de corazón. Si perdonan a uno, doña Luz, o vos perdonas a alguien, que sea de corazón. ¿Qué significa que sea de corazón? Porque lo que dice doña Luz es extremadamente común, uno lo escucha, pero que sea de corazón. Pero ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos que sea de corazón? Bueno, ahorita llego a eso. Entonces, en la palabra original, que es la palabra charis, que se tradujo como perdón, es darle a alguien un regalo, perdonarlo, es recompensarlo de alguna manera. Entonces, siempre está con el énfasis en dar. Dar es que yo tengo algo, despréndase de ese algo y entrégueselo a alguien más. Es libertad perdonar, dice André. Un par de cositas. El perdón es un proceso, dice Pablo y Mari. Mira, esa es una pregunta que tiene un par de aristas de que podríamos explorar. Número uno, una vez que yo tomo una decisión de entregarle a esta persona esa gracia, ese charis, es decir, ya no te voy a reclamar más aquello,
Yo lo puedo hacer un día porque me siento muy fuerte. Al día siguiente, por mis debilidades emocionales, me vuelvo a acordar y me vuelvo a carbonear y demás, y viene otra vez el rencor y demás, tengo que volver a perdonar. Desde ese punto de vista es un proceso. Pero quiero explicarte, quiero de que lo hablemos rápidamente, cómo es que el asunto emocional interfiere en todo esto y que nos limita a perdonar adecuadamente lo que es el perdón. Dice Raúl, ahorita sigo hablando de eso, Paulito. Dice Raúl, ¿cómo entiendo la diferencia entre perdonar y olvidar? Hay cosas que nos pasan y que debemos aprender de ellas para que no nos vuelvan a pasar. Yo creo que una situación que hemos vivido dura en nuestras vidas, que nos ha ofendido, no la vas a olvidar. Entonces, cuando uno dice, tenés que perdonar y olvidar, eso es una frase nada más, porque eso no pasa. Uno no se olvida de esas cosas. Lo que uno lo deja marcado, lo que lo ha lastimado durante mucho tiempo, uno no lo olvida. Así que hay una gran diferencia. Perdonar no es olvidar. Perdonar es, entre otras cosas, es poder recordar, pero con un recordatorio diferente en particular. Porque si yo olvido, también olvido el asunto de lo que este bache en mi vida me enseñó. Dice Miguel González, ¿se podría definir como entregar, dar, donar gracia, así como la que Dios nos dio a través de Jesucristo? Yo creo que sí, y ya voy un poquitito al respecto. Charis es dar, charis es perdón, charis es gracia, charis es gracias, ¿sí? Para los traductores bíblicos, todos esos son sinónimos. La palabra entonces se puede traducir entre otras formas como perdón es dar con libertad, gracias en un regalo que entrego a alguien más. Vean qué interesante, y esto usted puede, Mari solo lo va a anotar y va a anotar las citas. Entonces usted puede buscarlo. En Lucas 7, por ejemplo, la Biblia dice que Dios le dio vista a un ciego. El hombre estaba ciego, él hizo un milagro y le entregó la vista a este ciego. ¿Y saben qué palabra usó para decir que le entregó la vista a este ciego? La palabra charis, la palabra que podríamos traducir como perdonar, pero aquí se traduce como que le dio la vista a un ciego. Es un hombre que no puede ver, Dios en su misericordia, ahora ustedes lo mencionaban, en su misericordia, entrega charis a este hombre y ahora el hombre puede ver. Y hay un pasaje en Filipenses 2, que es un pasaje muy bonito, es una doxología, una alabanza a nuestro Dios. Y dice que Dios, Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y habla todo lo que Jesús hizo. Y al final dice, y entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esta palabra, le dio, lo que dice es que Dios Padre tuvo charis con el Hijo, y le charis un nombre que es sobre todo nombre. Le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, son palabras que se usan en diferentes partes de la Biblia, pero que en su idioma original son las mismas. Obviamente, para decir perdón, dice charis, con libertad, entregue con libertad. Como el Padre entregó con libertad a Jesucristo el nombre que es sobre todo nombre. Como Jesús entregó con libertad la vista a los ciegos. Esa es la expresión de decir, si realmente queremos ser parecidos a Jesús, tenemos que aprender a dar con liberalidad. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de esa gracia de decir, hay algo que yo tengo. Puede ser un resentimiento, puede ser un reclamo genuino. Lo voy a entregar a esta persona. Le voy a decir, aquí está el contrato que vos me debías, toma, llévatelo vos, ya no voy a sacarte más esto en cara. Ahí María hablaba de Lucas 7, el otro es Filipenses 2, María, y por supuesto perdón que está en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por eso, señores, señoras, por eso el perdón se relaciona muy de cerca con palabras como soltar, abandonar, liberar, dejar ir. Es cuando está el barco, la barcaza en el agua y está con el ancla y yo corto el cable que suelta el ancla y la barca se va. Bueno, ahí es donde yo digo suelto, lo solté. Había algo amarrado que no me dejaba moverme, corté esa cuerda y la barca pudo irse, pudo abandonar, pudo soltarse, pudo liberarse, pudo irse. Y por eso hablamos de ese charis como un soltar o abandonar. Por eso, y aquí viene la parte de que es importante de por qué nos cuesta perdonar. Por eso, cuando alguien ofende a otra persona, alguien adquiere una obligación con el otro o a favor del otro. Es decir, esto como un ejemplo. Mi esposa es Fanny y soy yo. Yo le dije una grosería a ella que la ofendió. Ahora yo tengo una obligación con ella porque yo la lastimé. ¿Cuál es la obligación? Tengo que de alguna manera desofenderla, si se puede llamar así.
porque ella estaba ofendida. Yo adquirí una obligación porque ella estaba en paz. Se cruzó conmigo, la ofendí y ahora anda triste o callada o lo que fuera. Bueno, yo tengo una obligación para con ella porque la ofendí. ¿Qué es lo que ella puede hacer? Ella puede perdonarme. ¿Y qué significa ese perdonarme? Decir, Esteban, esa obligación que vos tenés conmigo de contentarme, de lo que sea, voy a cortarla si usted no tiene ninguna obligación conmigo. Siga su vida como si esto no hubiera pasado. Ese es el concepto de perdonar. Usted mira, es injusto que la otra persona, no estoy hablando de la otra persona, hablo de uno hacia los demás. Cuando vos sos el ofendido y vos decís a esa persona ahora, está constantemente en mi mente por lo que me hizo y estoy aquí, Esteban, corte eso, suelte eso, abandone y entregue, délo eso como un regalo a alguien más, de decir, mi regalo para vos es que voy a dejar de estarte reclamando, voy a dejar de estarte diciendo qué bárbaro lo que hiciste, voy simplemente a entregar eso. De ahí viene la palabra entregar. Como te ofendí, ahora debo hacer algo para restituir mi ofensa, quedé deudas con vos y vos me decís, relax, no me debes nada. Voy a soltar la deuda, voy a abandonar la deuda, voy a liberar la deuda y la dejo ir y no me debes nada. Porque la gente eso no perdona, porque no quiero que te salgas con la tuya, porque no quiero que hagas el daño y no pagues el precio, porque hay algo en nuestro corazón intrínseco que tiene que ver con buscar la justicia. Quiero que esta persona pague y yo seré el juez, el abogado, el fiscal y el jurado y el que ejecuta la sentencia. Yo voy a hacer todo eso porque esta persona me lastimó a mí. Y está la parte emocional de la cual les estaba hablando. El perdonar lo que dice es, no me debes nada, ya no tengo derecho a reclamarte porque ya te perdoné. Te di gracia, te di con libertad y te perdoné. Dice Raúl, ¿es correcto afirmar que perdonar no siempre lleva a la restauración de una relación? Si me ofende un amigo, una infidelidad conyugal, etcétera. La respuesta es 100% sí. En otras palabras, o sea, sí es cierto. No siempre el perdonar restablece la relación. Es complicado. En un mundo ideal, diríamos en una utopía terrenal, creo que en el cielo va a ser diferente, pero en una utopía terrenal, uno podría decir, te perdono, sigamos siendo amigos, la confianza sigue adelante, aquí no ha pasado nada. El problema es que ustedes vivimos en un cuerpo pecador, en un cuerpo débil, en un cuerpo que aunque yo diga, ya perdoné, pero no quiero seguir con esa persona, ya perdoné, pero si me la topo en la calle, siento feo, porque estamos en este cuerpo que le gusta hacer lo malo, que es pecaminoso. Entonces yo creo que sí, yo creo que, y no digo que sea bueno, nada más digo que es la norma de que nos cuesta un poco más decir, hagamos como si nada hubiera pasado. Creo que para que eso llegue a suceder, tiene que haber una relación de extremo amor entre dos personas, donde nos amamos, uno lastimó al otro y a pesar que lo lastimó, esta persona puede ver que el arrepentimiento es genuino, que el perdón es genuino y decide voluntariamente soltar eso y restablecer esa relación y volver a hacerla florecer un poco más. Pero sí, Raúl, no siempre se lleva a la restauración total de la relación. Dice Nasiri Nairobi, ¿qué pasa cuando alguien le dice a uno algo tan hiriente y pide perdón y yo perdono, pero al pasar los días vuelve a herirme igual y eso se repite y se repite? Bueno, no voy a hacer una regla con Nasir o con Nairobi. Lo que sí digo es de que una de las cosas que debemos ser inteligentes es protegernos. Fuimos llamados a perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Alguien sabe cuántas veces tenemos que perdonar? Porque los apóstoles le preguntan a Jesucristo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré al hermano que pega contra mí? Hasta 7. Y lo que dicen 7 es porque la ley hablaba de 3. Aguantale 3 porque sos buena gente. Y Pedro dice, no, vamos a doblarlo y vamos a darle una más hasta 7. Y Jesús da justamente las expresiones. Doña Rosario lo está poniendo ahí, 70 veces 7, que no es un número de 490. Es una expresión que dice, perdone, 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 hasta que se canse de perdonar. Pero también habla de ser astutos como serpientes. Y cuando hablamos de eso, yo lo que diría es, si hay una persona que constantemente me lastima y me lastima y me lastima, yo debería, por mi paz, perdonando, guardar una cierta distancia simplemente porque ya no me quiero ver lastimado por eso. Ahora, esta relación que está hablando Nasir y Nairobi es entre esposos o entre padres e hijos o hijos y padres o esa relación muy estrecha donde viven juntos. La respuesta no es esa, la respuesta no es separarse, la respuesta es siéntense y resuelvan la situación. Y si no pueden, busquen a alguien sabio que les pueda ayudar a resolver la situación para que ya no se sigan ofendiendo y lastimando. Pero pasa muy a menudo donde una persona me ha lastimado 4 veces y uno dice, ¿para qué sigue con esta persona?
y pasará en la escuela de mis hijos. Algún compañero lastimó fuertemente a mi hijo o a mi hija. ¿Cuál es mi consejo? Dibujen una distancia entre ustedes. ¿Para qué? Para hacerlo sufrir. No, para que no te lastimen más. Pero tenés que perdonar, tenés que soltar, tenés que poder ya hablar de tu compañero o tu compañera sin hacer rabia de lo que me hizo. Eso es el perdón, ¿sí? Así que eso es lo que habla de la parte emocional, que te doy con gracia y con libertad a alguien que te perdone. Dice Miguel González, se me viene a la mente cuando Pedro pregunta cuántas veces debo de perdonar. Jesús responde a Pedro al encontrar este nuevo concepto de perdonar, dar, entregar, donar, puedo relacionarlo con el principio de es más bienaventurado el que recibir. Entonces, somos bienaventurados al perdonar. Bueno, la relación lógica, Miguel, es así, es muy adecuada. Somos bienaventurados cuando perdonamos. Dios nos mira con agrado, que es una buena pregunta. ¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es la ventaja que sacamos? ¿Cuál es el beneficio? Hoy les diría, estamos obedeciendo a Dios. Obedecer a Dios siempre es beneficioso, siempre es beneficioso. Por muchas razones que hoy no vienen al caso, pero siempre es beneficioso. Perdonar es entregar y entregar es soltar eso ese derecho que tengo yo a reclamarte o a verte feo o a señalarte. Dice Jacksiri y Edwin. Magali dice, el perdonar libera y nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos. Sí, estoy de acuerdo con vos, Magali. Y ahora al final quiero hacerte una aclaración con respecto a eso, porque alguien ayer en las redes me hizo una pregunta parecida y quiero dar mi punto de vista al respecto. Y Jacksiri y Edwin dicen, Jacksiri, saludos, Edwin, mucho gusto. En la Biblia habla de los puros de corazón. El no perdonar o guardar algún rencor no nos hace parte de ellos, pregunta. Jacksiri, el perdonar es una disciplina que uno tiene. Naturalmente no nos sale el perdonar. Cuando pensamos en los puros de corazón, usualmente pensamos en un niño, por ejemplo. Pero tendríamos que analizar bien esa expresión pureza en el corazón. Yo creo que tiene que ver más que simplemente con ser como un niño. Tiene que ver con un espíritu que ha doblegado la voluntad propia del reclamo hacia la voluntad de Dios que me dice perdonar. A un Dios que encima tiene toda la autoridad moral, porque a él lo han ofendido mucho más de lo que te han ofendido vos o a mí, y que a pesar de esas ofensas, él aún está dispuesto a decir, quiero soltar el derecho que tenía por sobre vos, quiero soltarlo. Por eso justamente viene el Evangelio. El Evangelio es el medio por el cual el Padre provee un camino para que esa atadura que tenemos justamente con la muerte sea cortada. Así ya suelta eso, ya no tenés que morir, ya lo perdoné, esa clase de cosas. Yo quisiera ser puro de corazón y de pronto la expresión me queda demasiado grande, pero tiene que ver también con esa actitud de decir, Dios, lo que vos digas, siento que me están, no sé si la palabra gorrear, todo el mundo la entiende, me están gorreando, siento que es injusto para mí y me siento mal, pero voy a hacer el esfuerzo por soltar eso, por decir, hay un sentimiento que no quiero albergar en mi corazón, quiero honrar a Dios con lo que hago y por eso simplemente digo perdón y no reclamo más. Y esto, como dije al principio, es una disciplina. ¿Y cómo se genera, cómo me hago bueno en una disciplina? Como cualquier disciplina es practicándola constantemente. Por eso es de que esto que estoy conversando es tan contracultural. Porque dígame hoy en día, hablemos un momento de dinero. ¿Quién perdona las deudas hoy en día? ¿Quién dice, mira, me debía 1,5 millones y por aquí, olvídalo? ¿Qué banco de pronto te dice A, B y C? Ninguno. Inclusive los mismos amigos, no digo que no sean amigos, pero para que un amigo te diga, mira, aquellos 20,000 de que me pediste prestados, olvídalos, déjatelos, ya no me los pagues. ¿A qué viene todo esto? Pues, no sé si saben por qué yo voy al banco y le pido al banco que me perdone la deuda de mi casa y me dicen que no. ¿Por qué no? La respuesta es muy simple, porque el banco no me ama, ¿sí? No que tenga que amarme, pero es una evidencia de que no me ama. Uno perdona deudas a otra persona cuando lo ama, cuando de verdad lo ama. Eso usualmente lo vemos a nivel, por ejemplo, de papás, o un esposo con su esposa, o sus papás con sus hijos, etc. Cuando hay un amor genuino que dice, me lastimaste, pero voy a perdonar, voy a soltar. Cualquier tipo de deuda que sea, voy a soltarla para que uno tenga que pagarla, sino simplemente de que quede ahí libre esa deuda. Dice May y Katy, debemos perdonar no para sentirnos mejor, sino porque Jesucristo así lo manda y tenemos que recordar que Cristo nos perdonó primero.
Gracias, May Katy. Y Raúl dice, uno no puede evitar que lo ofendan, pero sí puede evitar vivir ofendido. Es bueno entender que las personas que ofenden y hieren reflejan su condición interna. Más bien son dignos de nuestra compasión. Hay que orar por nuestros enemigos, aunque sea más difícil que perdonarlos. Ok. Gracias, Raúl. Gracias, May Katy. Es súper contracultural esto. Es opuesto a la naturaleza. Para poder dar, decía recién, yo tengo que amar si realmente quiero dar. Y por eso es que los discípulos de Cristo perdonamos. Empecé diciendo que está en el ADN del cristianismo el perdonar, porque si entiendo que yo para poder perdonar tengo que amar, tengo que entender que está arraigado en la definición misma del cristianismo. Decía Juan 13, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. Ahí es donde demostramos que nos amamos, perdonando. Saquémonos de encima la cabeza de que amarnos es que nos escribimos todos los días mensajes y que te mando chocolates y corazones y besos y abrazos. Eso es un amor juvenil infantil de novios. El amor entre hermanos, entre ustedes y yo, los que deberíamos ser verdaderos cristianos, es cuando decimos, ya basta, voy a perdonar. Voy a soltar este resentimiento, ya basta. Y esto requiere una disciplina, poder decir, ya basta. Yo puedo quedarme metido en mis sentimientos, dándole vuelta, diciendo que es una injusticia, y capaz que sí, pero no gano nada, decir, ya basta, voy a soltar esto que entiendo que no le agrada al Señor. Por eso decimos que perdonar no es opcional si sos seguidor de Cristo Jesús. Déjame repetir esto. Perdonar no es opcional si sos seguidor de Cristo Jesús. Por eso Jesucristo decía, hace un rato lo leí, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, hasta los derechos que tenga, no puede ser mi discípulo. Alguien te ofendió, tenés un derecho por sobre esa persona, porque sos el ofendido. Pero el Señor dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Tenés que renunciar a todo lo que posees hasta ese mismo derecho. Renuncia, entrega, dar hasta mi deseo y hasta mi derecho de hacer justicia, entregarlos. Eso es perdón. Eso es perdón. No simplemente es el sentimiento que ya, no. Es una decisión que tomo de decir, ya basta, ya no te voy a reclamar nada. Y cuando vengan pensamientos a mi cabeza, voy a trabajarlos, pero ya no quiero seguir en esta línea justamente de autocomiseración, por ejemplo. Eso es perdón. El que perdona no es que dice, te perdono, pero espero que a la vuelta te caigas. Eso no es perdón. Perdón es soltar, es dejar de desearle el mal al otro. Vean, no me lo escriban en el chat, pero seamos francos. Seamos francos. ¿Cuántos de ustedes? Yo no me meto en la lista porque yo sé que yo estoy en esa lista. Es que la pregunta es para ustedes. ¿Cuántos de ustedes le han deseado el mal a alguien que primero les hizo mal a ustedes? Y repito, yo sé que yo debo decir culpable porque yo lo he hecho. Yo le he deseado el mal. No lo he hecho, pero he deseado el mal a personas que siento que me han lastimado. ¿Les parece que eso es muy cristiano? En lo absoluto. Eso es un asunto de no renunciar. Señor, es que yo tengo derecho, yo fui el ofendido. Sí, pero eso no tiene nada que ver en el concepto cristiano. Renuncia, entrega, dar hasta mi derecho de hacer justicia. Eso es perdón, ¿sí? Inclusive la palabra perdonar, algunos lo dijeron por ahí, es una palabra compuesta. Perdonar. Y son palabras latinas, pero la segunda, donar, ¿qué es lo que uno dona? Es lo que uno entrega, es lo que uno da. Es que hasta en la etimología de la palabra está el donar, el entregar, el decir esto que yo tengo lo entrego, lo suelto, lo zafo y se va de mí. Ya no quiero vivir más con esto. Y si mañana me encuentro por ahí en la calle, ya no voy a decir que bárbaro otra vez porque estoy trabajando en este asunto de poder liberarme. Hablamos de libertad en el Señor. Perdonar viene de eso, de donar, de regalar, de darle, perdón, algo a alguien. Entonces llegó, y ya casi voy aterrizando, creo que voy aterrizando ya. ¿Por qué tenemos siquiera que pensar en el tema del perdón? La respuesta es muy simple. El Señor en su palabra nos advierte que este mundo está lleno de pecadores, ¿sí? Incluyéndonos a vos y a mí, lleno de pecadores, que tendremos dolor, que tendremos sufrimiento. Eso es lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen que yo he vencido el mundo. Nuestro mundo es así, es un mundo grosero, es un mundo que lastima, es un mundo que aún la gente que nos puede amar un día nos golpea. Y por eso está el asunto del perdón.
Habrán otros días que serán hostiles, habrán otras situaciones que serán hostiles. El famoso Salmo 119 que habla acerca de la Biblia, cuando dice, muchos son mis perseguidores y mis adversarios. Habla de ese constante batalla que tenemos en nuestras vidas. No te victimices, simplemente date cuenta que vos tenés enemigos y perseguidores, y para otras personas vos serás el enemigo o el perseguidor. Entonces, en muchas ocasiones nuestros corazones van a ser heridos. Y ahí es donde se hace tan necesario el tema del perdón. Es una especie de advertencia que nos da Dios, ¿sí? De que algunas veces nos veremos ofendidos. Así que no es un tema si la ofensa es real o si no es real. No, puede que lo sea, pero todo está en el corazón, que se siente o no se siente ofendido. Y ahí trabajamos nosotros en el tema del perdón. Mike Gatti nos pone un versículo acerca de las ofensas que tenemos que perdonar, o de lo contrario Dios no nos perdonaría, que eso es un pasaje gruesísimo. Y Miguel González dice, es muy difícil perdonar, pero ¿cómo no hacerlo si nosotros fuimos perdonados de la condenación que teníamos por el pecado? Ahora el perdonar se aplica al mandamiento de amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos. Eso radica el principio de perdonar. Yo te preguntaría, Miguel, ¿por qué crees que es muy difícil perdonar? La respuesta va a ser la misma, porque está muy agarrado de la parte emocional y nos cuesta porque no queremos soltar la parte emocional. Dentro queremos justicia, la justicia hecha por mí. Me cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque no quiero que ese se salga con la suya. Me cuesta perdonar porque no quiero que ese no tenga el juicio justo por lo que me hizo. Porque estoy pensando en mí. Ese es un tema que a vos, Miguel, a mí y a todos los que estamos conectados en el chat nos toca constantemente. El asunto de decir, sí, es cierto, que no se trataba de mí, ni de mis deseos, ni de mis placeres. Por eso arranqué con esa definición en el live, en el tema del cristianismo. El cristianismo no es eso. Cuando yo quiero mi justicia, lo que le digo, Dios, con permiso, usted no hace bien su trabajo, lo voy a hacer yo, y ahora me voy a enchichar con esa persona y no suelto, porque Dios no hace justicia. Pero el cristiano, un poquito más maduro, lo que dice es, ya basta, Señor, vos conoces lo que pasó, vos conoces quién tuvo la culpa, vos conoces quién sí, quién no, te lo entrego todo a vos, le entrego a él la carta que decía de que me debe algo, se la entrego y puedo vivir en paz. Entonces entendemos de que perdonar es complicado o es difícil cuando está la parte emocional egoísta, ahí diciendo yo soy el que mando. Y eso es importante. Así que aquí llegamos a un tema que hablé hace algunos meses en un live que se llamaba Cristianos Sensuales. O sea, cristianos que se dejan llevar por lo que sienten más que por lo que es correcto. Hago lo que hago porque lo siento, no porque sea correcto. Y esto, señores, es catastrófico, dicho sea de paso. Y estamos metidos todos. Siempre lo ha sido, pero en especial ahora, la nueva generación es una generación extremadamente sensorial. Es una generación que dice, si yo lo siento, es verdad. Si yo lo siento, es importante. Si yo lo siento, no importa lo que digan los demás. Si yo lo siento, esto es determinante para el universo. Estoy exagerando, pero así es como piensa la generación actual. Lo que yo sienta es, y simplemente se acabó. Le hemos dado tanto valor y tanto poder al yo siento que perdimos de vista las realidades más profundas aún de nuestra fe, como la obediencia, como el sacrificio, como la lealtad a Dios. Vean, hoy yo podría negar la palabra del Señor porque me siento ofendido. No, yo sé lo que la Biblia dice, pero es que sí me siento yo. Por lo tanto, no voy a perdonar. No, yo sé lo que hay que hacer según la Biblia, pero es que yo me siento así, así. Entonces, y empezamos a negar hasta esos puntos importantes. Si yo hoy de pronto le digo a alguien acerca del tema del perdón y esta persona me dirá, sí, yo lo entiendo, pero es que me siento mal. Obviamente una persona que se siente mal yo no le puedo decir como le debería decir, pero debería decirle, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo te sientas? ¿Cuál es la relevancia de cómo te sentís? Si sos cristiano, vos renunciaste. La Biblia dice en Gálatas, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Lo que estamos diciendo es, Señor, lo que yo sienta, eso es irrelevante, es lo que vos digas. Eso es cristianismo, y esto es muy crudo, digamos, de decirlo, pero eso es cristianismo, no es lo que vos sintas, me siento ofendido, ¿qué importa? Tenés que perdonar, es que me lastimó muy fuerte, me imagino que sí, pero ¿qué importa? Y ni siquiera es porque la otra persona lo merezca, lo más probable es que no lo merezca, por eso se llama gracia, charis,
porque es un regalo que la persona no merece, lo entrego. Vean, y les digo algo más, ni siquiera es por un asunto de honrar o de ayudar a la otra persona, aunque lo hago. Es un asunto de honrar la palabra que Dios dio y de obediencia a la palabra que Dios me dio. Entonces habría gente que estaría dispuesta a relegar la palabra de Dios a un segundo puesto por un sentimiento personal. Y empezamos con eso, saber si realmente hemos abrazado el verdadero cristianismo o no. Entonces, un día me vas a decir, Esteban, me cuesta mucho perdonar porque me siento mal. Si te digo, ¿qué importa cómo te sientas? No te ofendas. Si te digo, ¿y qué importa cuál es la relevancia de tus sentimientos? No te ofendas. Cualquier otro psicólogo o una persona no cristiana te dirá, el sentimiento es muy importante. Pero cuando hemos renunciado a eso para seguir a Cristo, nos damos cuenta que las cosas son diferentes. Entonces yo hago la pregunta, ¿por qué se me hace difícil perdonar? Voy a leer algunas cosas y luego respondo a esa pregunta. A nadie le gusta perdonar, pero a todos nos gusta o pretendemos que nos perdonen 10 de 10, 100%. Decisión versus emoción. Dice Andrés, estoy de acuerdo con vos, Andresito. Lo único que agregaría es decisión basado en qué. Y ahí uno puede decir basado en mi conciencia o en la palabra del Señor. Gracias. Erika dice, ¿cómo trabajamos la parte emocional? Aún más cuando ya perdonamos o queremos perdonar por obediencia. Ya voy a eso, Erika. En este momento voy a decirlo. Y Norma dice, el no perdonar definitivamente nos separa de Dios. Estoy de acuerdo con vos, pero ¿por qué? Porque es una afrenta directa a lo que Dios dice. Y cuando yo camino en una dirección opuesta a Dios, evidentemente me separo de Él. Déjeme responder la pregunta de Erika. ¿Cómo? ¿Cómo trabajo la parte emocional, aun cuando ya perdonamos o queremos perdonar por obediencia? Bueno, esa pregunta voy a responderla con otra pregunta también. ¿Por qué se me hace difícil perdonar? Escuchen este pasaje y luego lo analizamos. ¿Qué hora es? 7:51. Sí, me quedan 10, 15 minutitos máximo, así que ténganme paciencia y ya casi terminamos. ¿Cómo entiendo este pasaje? Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, Mari. Colosenses 3:13. Vean lo que dice la Biblia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Lo que Pablo establece es, si hay alguna queja, que si la habrá, Pablo, bueno, esperen. Si hay alguna queja, quiero darles el modus operandi, cómo tienen que trabajar cuando hay alguna queja. ¿Está bien? Y lo establece. Si alguno tiene queja contra otro, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Pablo da la instrucción clara, sopórtense y perdónense. Esto es bastante claro. Y lo he dicho varias veces, ustedes no son un billete de 50,000 para caerle bien a todos y yo seguro que tampoco lo soy. Alguien en la iglesia me cae mal, entonces no le hablo, entonces me voy de la iglesia. ¿Okay? Eso no es soportar. Soportar es otra cosa. Soportar tiene que ver con exponer. Escuchen esto. Soportar es exponerse a la mala experiencia y hacerlo de acallado. Eso es soportar. Cuando yo digo, soporté el frío, pero estaba abrigado y acostado en una cama caliente. No lo soportaste entonces. Simplemente había frío, pero vos no pasaste por ese. Soportar es expóngase al frío. Y expuesto al frío, usted diga, ay, soporto el frío, porque estoy expuesto al frío. Soporté el hambre, pero tengo un plato de comida así grandote. Soporté la pobreza, pero tengo un montón de dinero en el banco. No, para soportar frío no debo tener abrigo. Para soportar hambre debo tener el estómago vacío. Y para soportar pobreza no debo de tener dinero. Entonces podemos decir que lo soportamos. Soportar es pasar la experiencia y sin quejarse. Pero es que no quiero pasar la experiencia porque me siento ofendido. Otra viene la parte de lo que siento. Aquel me hizo esto y no quiero pasar la experiencia. Soporte es, te fueron injustos, te lastimaron, hablaron mal de vos, fueron lo que sea, cállese y sopórtelo. Pero no es justo, nadie ha hablado de justicia. Lo que dice es, sopórtelo. Estoicamente, sopórtelo. Es pasar por la experiencia de estar con gente que peca como vos y nos ofende. Por eso luego es sopórtelo. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando yo realmente me voy a ofender? Y voy a tener que perdonar. Por eso el texto dice, y perdonaos. O en español, sopórtense y perdónense. Sopórtense y perdónense. Cuando me expongo y soporto, me voy a ofender. Y eso requiere el tema del perdón. ¿Lo he visto de esa manera? Soportar es exponerse a la parte fea, negativa, y hacerlo estoicamente, hacerlo de callado, hacerlo con fuerza, diciendo, estoy soportando.
Dice, ahí está Mario, Cinia, Daniel y Andrés. Si alguien lo ofende a uno y uno lo perdona, pero no le dice al otro que ya lo perdonó, simplemente se aleja, sería incorrecto. Para mí no, no sé si Cinia o Mario o alguno de los chicos, para mí no, para mí el perdonar nunca, nunca el perdonar es un asunto de, hey, Cinia, vení. El otro día me dijiste una cosa, me cayó del malísimo, pero ya te perdoné. No, si alguien te hizo algo y te ofendiste, la persona ni se enteró o no le importó, ¿sí? Por la razón que sea, la condición de perdonar no es llamarlo a cuenta. El perdonar es decir, yo desde mi casa digo, suelto eso, ya lo soporto, ¿ok? Puede que haya una ruptura de confianza, puede que haya una separación porque estamos lastimados, eso puede pasar. Si la persona de pronto nota, la familia Martínez Vargas nota que se alejó y te pregunta, Cinia, ¿qué pasó? Mario, ¿qué pasó? Mira, ¿quieres que te cuente? Y ahí puedes contar, y podemos hacer algo. No sé cómo va a resultar eso, pero uno puede hablar ahí. Pero creo que simplemente uno tiene que, sin esperar que la otra persona se acerque, soltar justamente esto. Como Jesús, dice Miguel, que lo soportó, estuvo en la cruz, el texto dice que en toda su pasión no abrió su boca como un cordero que va al matadero, no dijo nada en contra de sus detractores, soportó, es lo que habla Isaías 53, soportó. Y como si fuera poco, Pablo me dice, ¿sí? Como Cristo te perdonó, ahí en Colosenses 3. Eso es una forma muy elegante de Pablo de sacarte la historia que tenés con Cristo, ¿sí? ¿Cómo no vas a perdonar? Ay, Miguel, ¿cómo no vas a perdonar? Mario, ¿cómo no vas a perdonar? Norma, ¿cómo no vas a perdonar? Si Cristo perdonó tantas y tantas y tantas cosas en vos. O sea, si hiciéramos un listado de lo que Dios te ha perdonado a vos o a mí, sería mucho, mucho más amplio de lo que esta persona, de lo que vos deberías de perdonarle a cualquier persona en tu vida. ¿Cómo vas a poner excusas como que me siento ofendido? Es que no siento perdonar después de lo que Cristo ha hecho por vos. Y por eso es tan importante que saquemos la parte emocional del perdón. El perdón es algo racional, donde yo digo, lo entiendo y lo hago, lo entiendo y lo hago. Sí, lo siento, no lo siento, irrelevante completamente. Es hacer lo que debo de hacer. Y una de las preguntas que ahora hacía Erika es ¿cómo lidio con la parte sentimental? ¿Cómo trabajo con la parte sentimental? Bueno, recuerden algo importante. Los sentimientos siempre están alimentados por los pensamientos, ¿sí? Porque una chica se ve al espejo y dice, estoy muy gorda o estoy muy fea, estoy eso. Porque en algún lugar viste algún póster de unas de esas mujeres que no existen, vos dijiste, este es el estándar de belleza y yo no me parezco si no estoy fea. Hubo una idea que te metiste en la cabeza y luego decís vos, si yo no me parezco a eso, entonces me siento fea. Pero todo arranca con un pensamiento, lo que metemos en nuestra cabeza. Y gran parte de estos líos de perdón se dan porque quiero alimentar en mi cabeza pensamientos que no son demasiado cristianos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Aquellos que bárbaros lo que me hicieron. No sé de quién hablaba los Martínez Vargas, lo que me hicieron, qué bárbaro. Y entre los cuatro, la familia conversa, qué bárbaro lo que hicieron, y qué brutos esto, y qué esto, qué el otro. Sí, ¿verdad? Y entre ellos se van alimentando de cómo ellos son las víctimas y cómo fueron victimizados, lo que me hicieron, qué injustos que fueron, qué barros. Todo eso alimenta para que yo sienta con qué deberíamos alimentar en todo. Entonces, y es cuando Pablo dice en Filipenses 4, vean todo lo que es bueno y todo lo que es justo y todo lo que es verdadero, todo lo que tiene virtud, en todo lo que hay alabanza. Piensen en estas cosas, lo que decía él. Y encima, si vos le cuentas a tu tía o a tu prima se va a poner de parte tuya y te va a decir, uy, sí es cierto lo que te hicieron, que mejor así, amiga, de lejitos, pues ya sabes las verdaderas intenciones de cada persona. Y luego decimos, no te regues las bilis con ese tipo de gente, no les des importancia. ¿Cómo no querés que se riegue las bilis si le estás metiendo un montón de cosas en su cabeza que no debieran de estar ahí? Entonces tenemos que entender con qué alimentamos nuestra cabeza. Yo podría pensar, un creyente, cuando se entere de que vos estás batallando con perdonar a Juan o a Juana que te hicieron mal, lo que te debería decir, sí es cierto, amigo. No debiera hacer eso. Lo que debiera hacer es, a ver, ¿a quién hablo aquí? A Erika, tenés que perdonar, vos sos cristiana. Sí, Esteban, pero es que, no, el sentimiento es irrelevante. Tenés una obligación para con tu Dios, tenés que perdonar, así como Cristo te perdonó. No permitas que Satanás te gane la batalla en la mente. Es más, ya mismo nos sentamos y oramos juntos por esa persona y le pedimos bendiciones por esa persona. Esos son los pensamientos que debieran estar en nuestra mente. Yo te puedo garantizar que cuando uno
alimenta adecuadamente su mente con pensamientos que honren la palabra de Dios, el sentimiento cambia. Porque esa es la manera en la cual Dios lo hace. Yo alimento mi cabeza con lo que es adecuado, mis sentimientos va variando. Un amigo mío ayer hablaba justamente de esto, acerca de cómo el sentimiento se quita. Y por eso quería ahora aclararlo. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero quisiera aclarar algo. Número uno es lo que acabo de decir. Tienes que saber con qué alimentas tu cabeza. Cuando alguien de pronto dice algo que te saca de onda y de pronto y vuelve a recordar y me siento mal y me vuelve a caer mal, tengo que alimentarme con pensamientos no positivos, no, con pensamientos bíblicos. Si quien te ofendió es un cristiano, tienes que recordar, él también es hijo de Dios y pecador como lo soy yo. Dios lo perdonó a él como me perdonó a mí. Esto que me está haciendo, Dios se lo perdonó. Algún día lo veré en el cielo. Dios me llamó a amar a mis enemigos. Dios me llamó a perdonarlos, a orar por ellos. Esa clase de pensamientos constantemente deben de estar en tu cabeza. Y si no tienes suficiente madurez o estructura para meterte en la cabeza esa clase de cosas, compartirlo con un cristiano verdadero que no te vaya a decir, uy, sí, amigo, lo que te hicieron. No, que te pueda decir, vamos, adelante, es momento de perdonar, es momento de sacar de la cabeza, es momento, más oremos por esas personas. Esa es la dinámica que tenemos nosotros. Ok, sigo, porque no hay preguntas. Si de veras queremos ayudar, tenemos que ayudar desde una perspectiva bíblica, desde una óptica bíblica. Les comentaba que un amigo ayer me decía, el perdón quita ese sentimiento oscuro y con ello trae paz. No lo digo así, pero al final yo agregaría, por eso hay que perdonar. Y tengo problemas con eso, porque yo creo que es cierto. Yo creo que el perdón quita ese sentimiento oscuro, y con ello hay paz en mi vida, pero no creo que esa sea la razón para perdonar. Me parece que fue May y Katy hace un ratito que hablaron, y si me adelantaron algo que tengo aquí apuntado. Yo estoy de acuerdo con esa declaración, pero no creo, repito, que sea la motivación principal. Es decir, perdonar quita un peso y trae paz. Pero la pregunta aún no ha sido respondida. ¿Por qué debo de perdonar? Bueno, si no es para que me dé paz, entonces ¿por qué debo de perdonar? Y la respondo de una vez porque ya May y Katy le respondieron. Yo perdono para honrar a Dios y para obedecerlo. Por eso perdono. Si me trae o no me trae paz, si quita o no la pesadez de mi corazón, eso es circunstancial. Yo perdono para honrar a Dios y obedecerlo. Por eso hago lo que hago, por eso perdono, ¿sí? Honrándolo y obedeciéndolo, entonces, como resultado, es que viene paz a mi vida, porque la obediencia me genera paz. La obediencia es lo que dice, estoy en paz con Dios porque le estoy obedeciendo. Pero mi intención no era buscar esa paz, mi intención era honrar a Dios. Y como consecuencia de mi honra en obediencia al Señor, es que encuentro paz para mi vida. Y creo que eso es un paso más hacia la madurez que tenemos que ir consiguiendo. Es hacer las cosas por las razones adecuadas. ¿Y por qué perdono? Porque Dios me mandó a perdonar y quiero honrarlo con mis acciones. ¿Pero trae algún beneficio? Muchos. En este caso puedo tener paz, me libero de un peso encima. Pero la razón que me mueve a perdonar, a dar ese regalo, a soltar, a dar esa gracia a alguien más, a renunciar a mi derecho de reclamo, es mi deseo de honrar y de obedecer la palabra del Señor que está escrita en la Biblia. Primero vino la honra por la obediencia, por su palabra. Luego viene la paz. Marcos 11:25, y termino con este pasaje. Y vamos a descansar. Vean lo que dice Marcos 11:25. Cuando estén orando, dijo Jesús, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Ahora lo decía Raúl, es tan rico saber que Dios me perdona mis pecados. Y seguro que es rico porque es entender que aquello que había hecho malo, Dios lo eliminó desde ese libro, y ya es un libro metafórico. Y ya no me lo reclama más. Y ya lo olvida y lo deja ya en el fondo del océano. Otra metáfora. Pero Dios me dice, yo te perdono, pero quiero que hagas lo mismo. Por eso el Padre Nuestro, ahora lo mencionaba, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo, Señor? De la misma manera en la cual yo perdoné a quien me ofendió. Señor, perdóname como yo perdoné a Raúl. Perdóname como yo perdoné a Mario. Perdóname como yo perdoné a May. Perdóname como yo perdoné. Eso es lo que está diciendo.
Si mi perdón es un perdón resentido, vean lo que le estoy pidiendo al Señor. Señor, perdóname, pero a medias. No, perdóname como yo perdono a otra persona. Que sea un perdón absoluto. Cuando estén orando, decía Marcos 11:25, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, denle una gracia, suelten eso, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Perdonar, mis amigos. Déjenme para leer primero lo que dice Katy aquí. Todas las respuestas están en la palabra y en nuestros corazones junto al Espíritu Santo. Cuando entendemos de dónde y de quién somos, todo es más fácil. Ya no actuamos nosotros, sino Cristo por medio de nosotros. Estoy de acuerdo con vos, May, pero debo de agregar que el renunciar a uno mismo, aunque de la mano de Dios se puede hacer, no siempre es agradable. No siempre es agradable callarse la boca y no responder a una provocación, callarse la boca y decir, pero vos me debes, pero no te voy a cobrar más. No es agradable. Así que cuando uno dice, siempre hace todo lo que Dios diga, siempre va a ser agradable. No, el concepto es agradable porque es bueno, pero la experiencia vivida no siempre es agradable. Implica una negación y Jesús dijo, si están orando y tienen algo contra alguien, perdónenlo, perdónenlo. ¿Para qué? Con el objetivo de que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. No podemos desamarrar el perdón que Dios nos da a nosotros con el perdón que tenemos para con los demás. Y no hay justificaciones y no hay sentimentalismos, tenemos que perdonar. Y por eso digo, perdonar no es un asunto de fuerza de voluntad. Vamos, con fuerza de voluntad se puede perdonar. No, es un tema de un verdadero cristianismo. La definición misma me ayuda a caminar por ese camino. A pesar de tantas y tantas y tantas metidas de patitas que hemos hecho, de lo que nos hemos equivocado, que hemos ofendido y nos han ofendido, ¿sí? Y es parte de todo nuestro proceso en esta madurez. Pero realmente quienes quieren caminar en el camino del cristianismo, tenemos que aprender a perdonar. Y se los digo como una persona que ha sido ofendida muchas veces y que he ofendido muchas veces. Y he ofendido y me he sentido realmente burro por haber hecho, y me han ofendido y me he sentido realmente mal por lo que me han hecho, y para uno y para el otro la actitud de un cristiano es la misma. Suelten eso, no es un tema sentimental, suéltelo, obedézcalo y honre a Dios con esa acción de perdonar que tenemos nosotros y de renunciar a este derecho de reclamo que teníamos para con los demás. No sé cómo andarás en tu vida y estoy seguro que tendrás algo para perdonar. Yo quiero animarte a que honres a Dios, quiero animarte a que Dios mire tu corazón y diga que hay una persona trabajando fuertemente en negarse a sí misma con tal de que se cumpla mi voluntad en la vida de esta persona. Así que te animo a que sigas adelante. Hay un par de preguntas más. Voy a responderlas, voy a cerrar en este momento, pero quiero quedarme un rato respondiendo preguntas. Dios te bendiga, de que Dios te ayude junto conmigo a vivir una vida que perdona. Intentemos no meternos en líos para no ofender a nadie, pero cuando nos han ofendido que podamos perdonar. Seguro Dios se complace cuando de esa manera podemos realmente cumplir su palabra y obedecerla, de perdonar a los demás. Que pases una linda noche, nos vemos. Chao.